Bueno, muy buenas tardes a todos mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Les saluda el pastor Ronque del Ministerio Iglesia Pescadores del Reino, ubicados aquí en la ciudad de Cali, Colombia. ¿Ven? Para mis hermanos, saludo cordialmente a los hermanos de YouTube, de las diferentes redes sociales, a los hermanos de Facebook, de Instagram, a los de Facebook, a los grupos, que Dios me los bendiga, a todos los que son fieles a las prédicas, las enseñanzas del pastor Roque y del Ministerio Iglesia Pescadores del Reino, que Dios me los bendiga. ¿Ven? Ya que como iglesia, como ministerio de sana doctrina, tenemos, gracias a Dios, el don de la enseñanza. Aquí estamos para enseñar porque tenemos al Espíritu Santo, nuestro consuelo, que nos enseña de Cristo Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, sin más preámbulos, Dios hoy nos quiere hablar sobre la preocupación. ¿De qué nos va a hablar Dios? De la preocupación. Dios ha visto el corazón de muchas personas. Dios ha visto tu corazón, tú que me estás observando a través de este video. Y Él ha visto en muchos mucha preocupación, mucha ansiedad, mucho estrés. Lo que es la preocupación lleva a la ansiedad, el estrés lleva a la depresión y la depresión a la muerte. Hay muchas personas que se suicidan es por eso precisamente. Y Dios nos quiere librar hoy a través de esta enseñanza, esta prédica en esta hora, sobre el mensaje de la preocupación. El mensaje titula, para los que toman apunte, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, saluda a todas las naciones de la tierra, más de 42 naciones de la tierra, donde son enviadas y reenviadas estas prédicas cada 8 días, aquí de la iglesia, Pescadores del Reino. La preocupación como carga mental que contamina la fe, es la enseñanza que Dios trae para nosotros en esta hora, mis queridos hermanos, porque la preocupación para muchos de nosotros se vuelve una carga tan pesada emocionalmente que la cargamos durante horas, días, otros las cargan durante meses y hasta años. La gente cargando la misma preocupación, la misma ansiedad. Y Dios quiere hoy librarnos de todo espíritu de preocupación, de toda ansiedad. Mis queridos hermanos, uno de los grandes anhelos de Dios desde el principio de la creación es que el hombre, que fue hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios, fuera libre de toda carga y de toda preocupación, de toda angustia. Pero por eso fue puesto, dice la palabra, en el huerto del Edén, donde no le faltaba nada. A Adán no le faltó nada prácticamente, donde prácticamente pudieron experimentar las bendiciones de Dios, libre de todo tipo de preocupación y problemas en su vida. Pero que a causa de la desobediencia hacia Dios, que ya todos la conocemos, el hombre se vio obligado, iglesia, a enfrentar según su propia voluntad las angustias y las preocupaciones en su vida. Todos los seres humanos, sin excepción, en la actualidad, también tenemos muchas preocupaciones, unos de una manera, otros de otra manera. Por ejemplo, el ignorante se preocupa porque no sabe lo suficiente. El inteligente se preocupa porque sabe demasiado. El rico se preocupa porque tiene miedo de perder lo que tiene. El pobre se preocupa porque no tiene nada. El viejo se preocupa porque pronto enfrentará la muerte. El joven se preocupa porque enfrenta un futuro incierto. Y así todos en esta vida tenemos grandes preocupaciones. La preocupación como carga molesta que contamina la fe es la enseñanza que Dios tiene por medio del Espíritu Santo en el nombre de Jesús para cada uno de nosotros en esta hora, iglesia. ¿Ven? Ahora, según la rama de la psicología, la preocupación, ya según la psicología, la preocupación es una emoción frecuente que surge cuando sentimos o tenemos más bien dudas sobre algo. Ahí nos empezamos a preocupar. Puede ser, en estos momentos tú que me estás viendo a la distancia, estés preocupado por tu salud o la de tu familia. También puede ser que estés preocupado por pagar quizás algunas cuentas pendientes que tienes, o quizás brindar atención o cuidado a alguien. En el Señor, escúchame bien, iglesia, en el Señor el tema de la preocupación es muy diferente, ya que esta siempre ataca nuestra fe para estancarnos en el propósito de Dios para con nuestras vidas. ¿Ven? La preocupación estanca la fe. En el Señor la preocupación estanca es nuestra fe. Y es por eso que muchos que dudan y hasta se apartan del camino, de los principios de Dios. Vamos a ver qué nos enseña ahora la palabra de Dios
sobre este tema y enseñanza sobre la preocupación, iglesia, ya que el anhelo de Dios en esta hora es que le entreguemos esas cargas a Dios. Amén. Tú que has venido aquí a la iglesia, entrégale esas cargas a Dios. No sigas cargando tu pasado, despójate de él. De hecho, la palabra del Señor dice: no traigas a la memoria, Isaías dice, no traigas a la memoria las cosas antiguas ni las cosas pasadas, dice la palabra del Señor, porque de modo, dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, las preocupaciones pasarán, todo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Samuel, capítulo 30, y vamos a ver la enseñanza que Dios tiene en esta hora, no sin antes orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo. Te doy gracias, Señor, porque como siempre Dios trae un espíritu de enseñanza por medio del Espíritu Santo a cada uno de los que están a la distancia. Señor, yo oro para que seas tú revelándote a ellos, revelando tu palabra, que seas tú, Señor, quitando toda ceguera espiritual, toda venta, todo oído se destapa en este momento para que penetren las palabras de Dios en su vida y en su corazón. Es mi oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Primera de Samuel, capítulo 30, iglesia. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 30, versículo del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu de Dios. Amén. Dice la Escritura, versículo 1 de 1 Samuel 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y dice el versículo 2, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero dice la palabra del Señor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir el camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos, o sea, habían sido secuestrados por estos enemigos del pueblo de Dios. Dice el versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. El versículo 6 dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo habrá de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. ¿Qué hizo David? Dice la palabra que se fortaleció en Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, como hijos de Dios, en medio de la preocupación? Fortalecernos en Dios, no seguir cargando, tomando esas cargas que nos hacen daño, esas preocupaciones. Doy gracias a Dios porque a pesar de que he vivido mucha preocupación, cuando el Espíritu de Dios me dio esta palabra que estoy compartiendo con todos ustedes a la distancia, doy gracias a Dios porque a partir de ese momento se rompió en mí esa carga, esa atadura. Y ya no me preocupo. Ya digo, yo voy a esperar en Dios. Yo voy a descansar en Dios. Todo se lo dejo a Dios. Él es mi sustento. Él es mi pastor y nada me faltará. Todo se lo dejo a Dios. Y trato de no preocuparme. Porque si no, yo sé que me voy a estresar y voy a cometer errores. Y quizás a las personas que tengo a mi entorno no les voy a hablar adecuadamente. Entonces es mejor dejar esas cargas a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, escúchame bien, iglesia, lo que te voy a decir. Según lo que acabamos de leer, si analizamos el versículo 6, dice la palabra de 1 Samuel 30, donde estamos, dice, y David se angustió mucho. ¿Qué significa eso? Que David se preocupó mucho. Dice, porque el pueblo apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, o sea, estaban deprimidos, todo el mundo estaba angustiado, no sabía qué hacer. Llegaron, obviamente, ellos venían de una guerra de perseguir a unos filisteos, donde el rey Saúl estaba persiguiendo a David, y donde David estaba persiguiendo a los enemigos del pueblo de Dios. Imagínate, David colaborando en el reinado de Saúl, persiguiendo a estos enemigos, atacando. Y resulta de que Saúl lo estaba persiguiendo a él. Y dice la palabra que se vinieron otros enemigos del pueblo de Dios
Y entraron a Siclá, esta ciudad donde estaban prácticamente los habitantes familiares de David y todo su ejército, y se entraron y los invadieron y les prendieron fuego a todos. Y a las mujeres, a los niños, a todos se los secuestraron, se los llevaron. El secuestro viene de tiempos antiguos. Y dice la palabra, versículo 6, que el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Dios. Escúchame bien. Hay dos tipos de personas que nos muestra este pasaje. Unas, las que viven preocupadas, las que se amargan su vida. Dice la palabra que todos lloraron hasta más no poder. Y el segundo tipo de personas, los que se fortalecen en Dios. No sé tú que estás a la distancia, que me escuchas, que me ves a través de este video. No sé si tú eres de las personas que se preocupan por todo, la segunda, las que no saben qué hacer, o si de pronto eres de esas personas que se refugian en Dios, más bien, en medio de tu preocupación y carga, como lo hizo David. David y su ejército fueron sorprendidos por el enemigo al llegar a la ciudad de Siclá y encontrarla incendiada y deshabitada, ya que habían secuestrado a todos, lo que causó una gran decepción y preocupación a David y a sus 600 soldados, porque él tenía 600 soldados. ¿Amén? Tenía David. Tenía 600 soldados. Y a estos 600 soldados le secuestraron toda su familia prácticamente. ¿Amén? Ahora, aquí vemos, iglesia, en este pasaje, Dios quiere que conozcamos las tres cosas que hay, o que hace más bien la preocupación en un corazón angustiado como el de David, como el de muchas personas que están a la distancia. Vamos a ver las tres cosas que hace la preocupación en un corazón angustiado. ¿Amén? Muy bien, vamos a ver. La primera cosa que hace la preocupación en un corazón angustiado, iglesia, es que la preocupación nos hará siempre pensar y creer lo peor de la situación. Repito, ¿qué hace la preocupación? Nos hará siempre pensar y creer lo peor de la situación, o sea, las circunstancias. ¿Amén? Ahora, por lo general, siempre que recibimos, por ejemplo, una mala noticia, iglesia, tendemos a imaginarnos lo peor, ya dando todo por perdido, olvidándonos así que Dios tiene la última palabra. El versículo 4 de 1 Samuel capítulo 30 dice la palabra del Señor. 1 Samuel capítulo 30, versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba, dice la palabra, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Fue lo primero, digamos, la angustia que tuvo David, según la palabra del Señor. La primera cosa que hace la preocupación en un corazón angustiado es que la preocupación nos hará siempre pensar y creer lo peor de la situación. Ellos imaginaron lo peor. Ellos dijeron, quizás nos mataron ya nuestros hijos, nuestros familiares, nuestras esposas, y obviamente por eso dice la palabra que lloraron amargamente. Por lo general, como decía, siempre que nos invade la preocupación, también nos invaden los malos pensamientos, los negativos, pensamientos negativos, iglesia. El versículo 6 dice, y David se angustió mucho, o sea que se preocupó demasiado. La gente vio a David, escúcheme bien, como el culpable de su desgracia. Y todo por causa de la preocupación mental que todos tenían. Por un momento, escúcheme esto, por un momento el diablo puso en el corazón del pueblo oprimido el querer matar a David, porque el enemigo sabía que al usar la preocupación de todo el pueblo, David y sus hombres se rendirían para no ir a rescatar a estas familias. Eso es lo que sucede, iglesia, cuando uno está preocupado, cuando uno no sabe qué hacer o qué decisión tomar. Segunda cosa que hace la preocupación en un corazón angustiado, según 1 Samuel capítulo 30. Lo primero, como le decía, es que la preocupación nos hace pensar y creer lo peor de la situación. En otras palabras, la preocupación nos hace buscar a un culpable de lo que estamos quizás padeciendo, y el culpable aquí era David, aunque él no era culpable, obviamente. ¿Amén? La segunda cosa que hace la preocupación, son tres, es que la preocupación nos llevará, iglesia, a olvidarnos del poder de Dios. ¿A qué nos lleva la preocupación? A olvidarnos del poder
de Dios. Y Dios no quiere que prácticamente que nos olvidemos de su poder, de lo que Él puede hacer, sino que tengamos fe. Dios quiere que tengamos fe en todo tiempo, iglesia. ¿Amén? Ahora, el versículo 6, la parte B de 1 Samuel 30 dice: pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Aquí dice que todo el pueblo, el pasaje nos enseña que todo el pueblo estaba en amargura, o sea, en preocupación. Esta fue una de las razones por las que muchos no buscaron el favor de Dios, mientras que David hizo todo lo contrario. ¿Qué hizo David? Dice el versículo 6, la parte final del versículo 6. Dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿En qué se fortaleció David? En Jehová su Dios. ¿En quién te tienes que fortalecer tú? En Jehová tu Dios, cuando tengas preocupación. Tercera cosa que hace la preocupación, iglesia, en un corazón angustiado. La tercera es que la preocupación estanca nuestra visión de la realidad. ¿Qué hace la preocupación? Estanca nuestra visión de la realidad. La preocupación. Hay personas que preocupadas no piensan, no razonan. De por sí, cuando estamos con esas cargas, de esas preocupaciones, obviamente nosotros no razonamos y tomamos la decisión a la carrera, tomamos hasta malas decisiones, iglesia. El versículo 9 dice la palabra: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, dice. Y el versículo 10 dice: y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. El torrente de Besor era un arroyo prácticamente de aguas. Y dice la palabra que esos 200 soldados, cuyas familias estaban retenidas por los enemigos del pueblo de Dios, fueron estancados, no solo por el arroyo y el cansancio físico, sino por la preocupación, la cual estancó su visión de rescatar a sus familias, paralizándoles y dejándoles prácticamente atrás. Ahora, se podría decir en el buen sentido de la palabra que por el agotamiento y preocupación, esos 200 soldados de David prácticamente dejaron de pensar en salvar a sus familias. Quizás dijeron: sí, mi familia está secuestrada, pero no puedo pasar esta ruta. Y como estaban cansados físicamente, más súmele a eso la preocupación que tenía, obviamente los hizo desistir de buscar la salvación de su familia. Ellos se quedaron, no pudieron avanzar. Nunca debemos olvidar, iglesia, que la preocupación estanca nuestra visión al punto de paralizarnos emocionalmente para que no avancemos, como le aconteció a esos 200 soldados de David, que se quedaron estancados. Esa es la realidad, iglesia. Primera Timoteo 4:16 dice la palabra del Señor. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 16 dice la bendita palabra del Señor: ten cuidado, dice el Señor en su palabra, de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, dice el Señor. ¿De qué tenemos que tener cuidado según la palabra? De nosotros mismos y de la doctrina, o sea, la enseñanza. Debemos preocuparnos por enseñar siempre la palabra conforme a lo que manda el Señor en su palabra, conforme a lo que está escrito, no a lo que nos imaginemos nosotros, iglesia. Ahora, escúchenme bien, iglesia. Debemos tener presente como iglesia del Dios viviente que la preocupación nunca resuelve un problema. Aparte de que no sirve para nada, solo para dañarnos a nosotros mismos. ¿Para qué sirve la preocupación? Para dañarnos a nosotros mismos, iglesia. Leo Buscaglia, escúchame bien, de estos pensadores. Leo Buscaglia dijo que la preocupación nunca te quita el dolor, solo te quita la alegría. ¿Qué es lo que hace la preocupación? Nunca nos quita el dolor, nunca nos quita el desespero, solo nos quita la alegría de vivir, la alegría de pensar qué vamos a hacer. Esa es la realidad. Hermann Bombeck dijo también que las preocupaciones son como las sillas mecedoras, te dan algo que hacer, pero nunca te llevan a ningún
silla mecedora. Ahora, Arthur Somers dijo que la preocupación es como una delgada corriente de miedo que atraviesa la mente, que si se lo alienta corta un canal en el que se drenan todos los demás pensamientos. Ahora, avanzando con este punto, vamos a ver, después de conocer esas tres cosas que hace, digamos, la preocupación en nuestra mente, vamos a ver las 4 cosas o armas que Dios nos ofrece para derrotar la preocupación. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? A la preocupación hay que derrotarla. Amén. Derrotarla con la fe que Dios pone en nuestro corazón. La primera cosa que debemos hacer para derrotar la preocupación, número 1, acérquese y consulte a Dios en medio de la preocupación o en medio de la prueba. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos y consultar a Dios. Dice el versículo 7 y 8 de 1 Samuel capítulo 30. El versículo 7 dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. El versículo 8 dice: y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Mire que en medio de la preocupación, ¿qué hizo Dios con David? Le dio revelación, le ayudó a resolver el problema. Y todo porque David buscó a Dios. Y todo porque David consultó a Dios. David, escúchenme bien, aparte de que lloró también a poder con los otros soldados, dice la palabra que él se levantó y vino a Jehová su Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Acercarnos a Dios y consultar a Dios en medio de la preocupación. Así que si tú tienes cargas, iglesia, tú que me escuchas y me ves a la distancia, entrégale esas preocupaciones a Dios, pero no te desesperes, porque hay personas que le entregan en oración las preocupaciones a Dios, pero vuelven y la toman, nada más terminan la oración. Y eso de nada sirve. Dios quiere erradicar la preocupación de su iglesia, de sus hijos, de todos los que leen y escudriñan la palabra del Señor. Ahora escúchenme bien, iglesia. Este pasaje donde el Señor y David le consulta a Dios si perseguirá a estos merodeadores, los podrá alcanzar, y Dios le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Miren la palabra de Dios, la promesa de Dios fue fiel. Aquí vemos que en este pasaje nos enseña que David no consultó, escúchame bien, a ningún vecino, no consultó tampoco a ningún amigo, no consultó ni siquiera al sacerdote que tenía ahí al lado, a Ahimelech, no consultó a un brujo, no consultó a nadie, solamente a Jehová Dios. ¿A quién tenemos que consultar nosotros? A Dios directamente, iglesia. Amén. Ahora, vemos que David consultó a Jehová el Señor y lo consultó por medio del efod. Amén. Del efod. ¿Qué era el efod? El efod era el pectoral que usaban los sacerdotes en la antigüedad. Ellos tenían, en el chaleco tenían unas piedras preciosas. Y según parece, esas piedras, según lo que alumbraban, así mismo les daba un significado de cuál era la respuesta de Dios para el pueblo o cuál era la respuesta de Dios para el rey, porque en ese tiempo consultaban de esa manera. Aquí vemos, iglesia, que hoy en día no tenemos nosotros, porque esos son ritos del Antiguo Testamento. Hoy en día no tenemos que consultar ningún efod, ni mucho menos ofrecer sacrificios de animales, ni tampoco practicar ritos religiosos como la circuncisión, ni mucho menos pagar diezmos a los sacerdotes o a los pastores, quizás como se hacía en la antigüedad. Ya nosotros no tenemos que hacer eso, iglesia. Eso pertenece a la ley. Ya estamos bajo la gracia. Ya somos la iglesia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Ahora podemos consultar a Dios sin necesidad de todos estos ritos religiosos del Antiguo Testamento. Ahora usted me dirá: pastor, ¿y dónde está eso? Pruébeme a ver dónde es que lo podemos nosotros ya consultar. Ahora, dice la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Cuando tengas hoy en día preocupaciones, Dios te manda directamente a Él. Amén. Por medio de Jesucristo nuestro Señor. La Escritura me enseña que Jesucristo está a la diestra del Padre. Y Hebreos 5, y desde allí intercede por todos nosotros, dice la palabra. Dice también en 8:34, dice que Él está para interceder por nosotros.
Capítulo 4, versículo 15, iglesia, dice la palabra del Señor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿De quién está hablando? Diga, de Cristo. Está hablando de Jesucristo el Señor. Un sacerdote. No tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque en la antigüedad los sacerdotes no se podían compadecer de las debilidades del pueblo, porque tenían todos que pagar sacrificios, como olor fragante a Dios para perdón de sus pecados. Pero dice la palabra, sino que tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está hablando de Jesucristo. El versículo 16 de Hebreos 4 dice, acerquémonos pues confiadamente. Cuando la Escritura nos enseña que tenemos que acercarnos confiadamente, nos está diciendo sin preocupaciones, sin cargas, sin problemas, porque los problemas, las cargas, las preocupaciones nos impiden acercarnos a Dios como Él quiere. Por eso dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos que acercarnos a quién, dice, al trono de la gracia. Al trono de la gracia de Dios. Amén. Que está en Jesucristo Jesús. En Jesucristo el Señor. Ahora escúchame bien, iglesia. La segunda cosa que debemos hacer para derrotar la preocupación. Número 1, acérquese y consulte a Dios directamente. Amén. No lo haga por medio de intermediarios. Hay personas religiosas, por ejemplo católicas, que se acercan a Dios y es que confesándole todo y son absueltos por un Padre Nuestro y 10 años. No, Señor, ya ahora no se usan, por eso somos muy diferentes. Por eso Dios nos manda a ser diferentes, iglesia. Acérquese y consulte a Dios por medio de la oración. Dice el Señor que cuando entres a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, dice la palabra. La segunda cosa que debe hacer, o que debemos hacer para derrotar la preocupación, primero acérquese y consulte a Dios. No se acerque a un brujo ni a un hechicero hijo del diablo, no. Acérquese y consulte a Dios, porque hay muchas personas que en medio de su preocupación van y consultan a los brujos, a los astrólogos, a los que le leen la palma a la mano, a los que le leen el tarot, las cartas, y se acercan es a ellos, y no se acercan a Dios, que es el que tiene la solución y la respuesta a su preocupación, como la tuvo con David. Dios le mostró la respuesta a David, le dijo, persíguelo porque ciertamente los alcanzarás y vas a recuperar el botín, a todos los tuyos los vas a recuperar. Y así fue. La segunda cosa es, acepte el consejo sabio de Dios y avance en medio de la preocupación. Acepte el consejo de Dios y avance, dice el Señor, en medio de la preocupación. Dios quiere que avances, amén. Primero que aceptes el consejo cuando lo consultes. Y luego avances en medio de la preocupación. Lo hizo David. El versículo 8, la parte B de 1 Samuel 30 dice, y Dios le dijo a David, síguelos, o sea, no te detengas, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dios le mostró la respuesta en medio de la preocupación. Dios le mostró qué hacer a David, porque él lo consultó. Él le pidió permiso a Dios, en pocas palabras. Dice la palabra, Dios había preparado el camino y la victoria para David y su ejército, ya que estos por su valentía le ganaron la guerra y la preocupación en sus vidas. Tercera cosa, son 4 y finalizo. ¿Qué hace la preocupación? O más bien, tercera cosa que debemos hacer para derrotar la preocupación. ¿Amén? Para derrotarla en el nombre de Jesús. La tercera es, continúe hacia adelante aunque otros se queden atrás. Que otros se queden atrás, el Señor te dice, avanza, continúa hacia adelante. Amén. Continúe. El versículo 10 dice, 1 Samuel 30, y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor, o sea, el arroyo de aguas. El torrente de Besor, iglesia, era un arroyo de aguas caudaloso,
donde por más que estos 200 soldados de David se esforzaron, no pudieron pasar al otro lado, y más cuando estaban cansados y preocupados. Muchos, iglesia, querrán no caminar contigo y hasta te dejarán solo. Nunca mires hacia atrás, es el consejo sabio. Recuerda que la preocupación siempre buscará detenerte para que no avances y prácticamente no cumplas el propósito de Dios para contigo, para tu vida. ¿Amén? Ya para entrar en recta final con el mensaje. Cuarta y última cosa que debemos hacer para derrotar la preocupación. Bueno, y lo repito. Número 1, acérquese y consulte a Dios en medio de su preocupación. Número 2, acepte el consejo sabio de Dios. Número 3, continúa hacia adelante aunque otros se queden atrás. Usted avance, prosiga, como dice Pablo, a la meta, al premio, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y número 4, y finalizo con esto, confíe siempre en que la respuesta a su preocupación viene de Dios. Confíe siempre en que la respuesta a su preocupación viene de Dios. El versículo 11, vamos a leerlo ahí mismo en esta historia de David. El versículo 11 al 14 dice: y hallaron en el campo, cuando ellos ya iban a buscar a estos merodeadores, cuando iban persiguiendo a estos enemigos del pueblo de Dios que le han secuestrado a sus familias, el versículo 11 dice que en camino, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y dice que le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Luego que comió, dice la palabra, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Este hombre estaba muerto de hambre, como decimos nosotros literalmente. Este hombre estaba pasando una física, mi hermano, y no era por ayuno, era porque lo habían dejado tirado. Su amo, como esclavo, a este joven lo dejó tirado porque estaba enfermo. Pero ese fue el señuelo que Dios usó. Esa fue la persona que Dios usó, porque también ese hombre tenía preocupación. La preocupación era: me voy a morir de hambre en este desierto. Era la preocupación de este joven egipcio. Pero Dios le calmó su preocupación, le calmó su hambre, suplió su necesidad, pero fue porque fue usado como señuelo. Cuando Dios le dice a David: ve, porque realmente los alcanzarás y recuperarás a todos los hijos, era porque Dios también estaba dándole a ese hombre egipcio que estaba en el camino. Y Dios lo puso justamente en el mismo camino y se lo encontraron. Por eso dice la palabra, versículo 13: y le dijo a David: ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres? Respondió el joven egipcio, dijo: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negué, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negué de Calé, y pusimos fuego a Siclá. Él era uno de los enemigos, pero Dios tuvo misericordia, y Dios calmó su preocupación y lo usó a este egipcio para poder llevar a David, a sus tropas, a rescatar a sus familias. Amén. A sus secuestrados. El versículo 15 dice: y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me castigarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Y dice el versículo 16 que lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá, dice la palabra. Amén. Ahora, aquí vemos, iglesia, que David, gracias a Dios, aquí vemos que vino la respuesta de parte de Dios tanto al egipcio enfermo como a David para llegar ante los amalecitas y rescatar a todos sus cautivos. El versículo 6 lo dice: lo llevó pues el egipcio, y aquí que están llamados todos los enemigos del pueblo de Dios sobre aquella tierra, viviendo, haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Aquí vemos que David recuperó, gracias a Dios, a que superó su preocupación mental y se refugió en Dios, recuperó todo lo que había perdido. Dice el versículo 19, léalo conmigo. El verso 19, para finalizar, dice: y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó. Todo lo recuperó en medio de la preocupación.
Pero para él poder recuperar todo, ¿sabe qué tuvo que hacer? Despojarse de toda preocupación, de toda carga, de todo peso. Por eso dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Eso dice la escritura, iglesia. Aquí dice que no les faltó nada, todo lo recuperó David. O sea que más era la preocupación que esta gente tenía. Y lo querían matar en un principio porque lo veían como el culpable, que por culpa de él era que le habían secuestrado a su familia porque ellos andaban persiguiendo al ejército enemigo. Y mientras tanto se le metieron por la retaguardia y los atacaron. Pero Dios protegió a la familia. Dios protegió a su pueblo, iglesia. A sus escogidos los protegió y los preservó. En conclusión, la preocupación, iglesia, nos roba el gozo. Es inservible. La preocupación es inservible y dañina, ya que no solo nos roba el gozo de hoy, sino que nos roba las fuerzas del mañana. La preocupación es contagiosa y dañina. La preocupación, iglesia, nunca limpió una lágrima. Por eso es dañina. La preocupación produce problemas y por eso es dañina. La preocupación produce, aparte, mucho daño al que la posee. Job dijo, me ha acontecido prácticamente lo que yo temía. La preocupación, iglesia, es un puñal en el corazón de Dios, una puñalada que le damos a Dios. Cuando estamos preocupados y le queremos más a las tinieblas, al diablo, que nos engaña en medio de esa preocupación, que a Dios. Porque no queremos consultar muchas veces a Dios. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, te bendigo. Te doy gracias, Padre, por cada hermano que está ahí atrás de este video, Señor. Que seas tú teniendo misericordia de hoy. Te pedimos que nos perdones, Señor, porque quizás hemos dudado de tu palabra. Quizás la preocupación nos ha hecho dudar de tu palabra, de tus promesas, Señor, ya que el enemigo la ha usado para mal, para hacernos daño, Señor, cuando la preocupación no resuelve ni un problema, sino que antes los causa. Hoy te pedimos que nos perdones y que nos ayudes, Señor. Oro por todos los hermanos de estos grupos de Facebook, a los hermanos de YouTube, que Dios me los bendiga a la distancia. Oro, Padre, para que seas tú quitando de sus vidas toda preocupación, toda ansiedad. Hoy Dios te dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, te dice el Señor, gobernará vuestros corazones en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, mi hermano en Cristo Jesús. Somos la Iglesia Pescadores del Reino, ubicados aquí en Cali, Colombia. Que Dios te bendiga a la distancia. Saludos también a todos sus grupos de WhatsApp. Que Dios haya sido la bendición. Seguimos orando a la distancia. Bendiciones para todos desde Cali.